Volvemos al caso Ángeles Rawson y al hombre que se ha comprado la defensa más difícil de este año seguro y de mucho tiempo en la historia criminal argentina. A ver, ¿tu argumentación es una argumentación estrictamente jurídica o es una argumentación fáctica? Porque pruebas de inocencia vos no tenés, como tampoco tenés pruebas de culpabilidad. No tienen, pues, tienen el ADN y tienen la autoincriminación. Las defensas siempre son fácticas y jurídicas, porque generalmente lo fáctico con lo jurídico va de la mano. La realidad es que acá estamos frente a una persona inocente, porque siempre ha manifestado ser absolutamente ajena al hecho, e independientemente de ser ajena al hecho, la causa es nula por un montón de irregularidades. O sea, yo diría que la única prueba, pero vamos a hablar más en forma genérica, todas las pruebas que lo involucran a Mangieri han sido obtenidas en forma absolutamente ilegal. Ahora, pero por eso, en esto quiero ser puntual. Mangieri es inocente, porque se ha manifestado absolutamente ajeno al hecho por no haber visto regresar a la Ángeles. Y las pruebas que lo involucran han sido obtenidas de modo ilegal. Ese es el esquema fáctico jurídico al que se enfrenta Mangieri y su defensor. A ver, vos tomaste la causa, digamos, ya iniciada, ¿no? Sí. O sea, que no es que estuviste en los primeros tramos de la causa. Nosotros tenemos la ventaja que lo venimos siguiendo. Yo también la conozco perfectamente. Vos la debés conocer mediáticamente. La he leído toda. La he leído toda. Bueno, yo lo que te digo es lo siguiente. A ver, vamos a los primeros tramos de la causa. Sí, fundamental. Vamos a los primeros tramos de la causa. Una persona inocente, como vos decís, que se manifiesta inocente. Después Pablo debe tener sus preguntas más. Yo voy a los temas más que tienen que ver con lo estrictamente mediático, porque digamos, este fue un caso que se dilucidó mediáticamente. No solo se dilucidó mediáticamente, sino que la justicia se encargó de sentar su posición en los medios. Pero digo, a ver, vamos al hecho puntual. Si yo soy inocente, ¿sí? Esto es lo que yo no termino de... Vos decís, manifiesta su inocencia. Mangieri nunca manifestó su inocencia. En todas las indagatorias. No, en la indagatoria es una cosa. En la indagatoria es privada, lo ven los abogados, la viste vos, la ven los imputados, nadie más. Cuando sale Mangieri, supuestamente en un momento de una detención ilegal, como cuando lo sacan de la fiscalía y lo llevan a homicidios, nunca dijo soy inocente. Ante los medios. Ante los medios. Bueno, yo lo voy a decir. A ver, ¿me entendió? A ver, ahora si lo digo tiene otro valor. Si a mí me van a llevar en cana, si a mí me imputan un delito que yo no cometí, un delito aberrante. No, pero en eso... Sí. Adrián, yo quiero que vos me entiendas lo siguiente. Yo te escucho y te digo respuesta para eso. ¿Entendés? A ver, a mí me terminan de imputar un delito aberrante, ¿sí? Terrible, soy el enemigo público número 1. Salgo, están 20, 30 cámaras esperándome. A mí la policía, por más que me lleve esposado, con la cabeza, que lo sacaron a cara descubierta, yo grito, soy inocente, me están imputando. Nunca lo dijo. Cuando vos no tenés la convicción de gritar tu inocencia, está bien, eso no te convierte en culpable, yo te entiendo. Pero digo, decir otra cosa. Es un tipo inteligente, aparentemente por lo que vos decís, no es un tonto. No, para nada. Es un tipo, digamos, que tiene capacidad como para expresarse. Nunca dijo media palabra. Nunca, no gritó su inocencia. Bueno, en eso... Pero yo me tiro al suelo, te puteo, te digo, nunca lo dijo, ¿por qué? Mira, en primer lugar, vos tenés que partir del presupuesto de qué sucedió la noche en la que lo detienen, porque todo va encaballado. Porque generalmente cuando en esta visión periodística a la cual vos haces referencia, generalmente se ven las circunstancias de modo seccionado. Y hay que verlo dentro de un modo conglobado, cosa que tampoco ha hecho la justicia en las distintas resoluciones judiciales. Mangieri, no vamos a volver a hacer el raconto de la noche del 14 de julio, pero Mangieri ingresa como testigo cuando en realidad era imputado, había sido previamente... víctima de premios ilegales y ese día en la fiscalía fue coaccionado. O sea, en ese marco se produce la supuesta confesión. ¿Cuándo querés que diga que es inocente? Siempre dijo que es inocente. ¿Cómo que no?
Por supuesto que siempre cuando salga a la calle. Pero, es que pero vos creés que una persona que acaba de vivir todo eso que yo te estoy diciendo, o sea, siempre se... O sea, cuando Mangieri le pone los ganchos, sí. Mangieri sabía, porque no es Gil, que no sale más de la cárcel. Porque además se lo dijeron. Vos no salís más. No, a ver, se lo dijeron. En la coacción le decía. Bueno, vos sabés a dónde vas ahora. Pero mirá, no vas a ver nunca más a nadie. El tema es así. Estaba coaccionado. Si está coaccionado, no va a gritar su inocencia. Y cuando las indagatorias ha gritado su inocencia, dijeron que era tarde. Yo no dije, a ver, yo nunca lo vi a Mangieri decir soy... Siempre lo dijo. Incluso dijo, en la segunda indagatoria, le dijo al juez en la cara, me pusieron el ADN. ¿Cómo? Ahora, esto lo dijo el juez en la cara. Bueno, pero se retractó, pero... Pero déjeme terminar la idea. Porque usted, pero me interrumpe lo siguiente. No, seguí, deja que termine el tema. Claro, pero, porque... vos me decís, ¿se renovó o no se retractó? Dijo, ¿me lo plantaron o el ADN no es mío? Por eso digo, sí, muchas veces el periodismo se ha referido a esta causa de un modo seccionado. Por ejemplo, lo que acabas de decir vos, no es cierto que no se ha retractado. No es cierto que se retractó. Es otra cosa lo que decir. A ver, ya que usted está diciendo de un modo, como me dijo, seccionado. Sí, seccionado. Seccionado, bueno. Modo seccionado está hablando usted. No, de ninguna manera. A ver, usted está diciendo, y debemos aclararlo, usted está diciendo que son las únicas pruebas se basan en pruebas ilegales. Sí, absolutamente. Lo dice usted. Después, fiscal, juez, sí. 3 jueces de la Cámara, 3 jueces de casación. No, el juez de la casación, la querella sí intervino. No intervino. Todos los que intervinieron dijeron que era legal. ¿Qué tiene que ver eso? Entonces, lo que está hablando de algo seccionado. Acá se llevaron adelante pruebas de un modo ilegal por la fiscal. Para usted. Y esa. Sí, estoy hablando yo. Para mí, para y toda después, la justicia, la justicia, para la querella tampoco. La querella tiene un rol que tiene un rol parcializado como ha ganado siempre la querella, claro, ¿eh? Sí, hasta ahora sí, por eso va a ser una causa difícil. Ahora, pero ¿por qué esta sumatoria que hace el periodismo de todos opiniones igual no es cierto? O sea, el derecho penal no funciona como una sumatoria de cosas. Hay un juez de la Cámara que no lo Bueno, ahora yo quiero volver sobre eso y quiero volver sobre 2 o 3 puntos que me parecen importantes. Acá se cometió... antes de que vos me digas jurídicamente, yo necesito que me contestes algunas preguntas. ¿Y viste que me interrumpe? Pará, vos me interrumpiste, tengo que hacer preguntas. Esto es nuestro trabajo. Por supuesto. Yo respeto tus declaraciones, pero vos respetás mis preguntas. Punto 1. Mangieri nunca tocó a Ángeles. Jamás. Él lo expresó eso. Nunca la vio volver. Nunca toqué a Ángeles. No la vio volver. Pero eso no quiere decir que no la tocó. No, que no la tocó y no la vio volver. No la vio volver. Nunca tocó a Ángeles. Con lo cual, digamos, se presupone que es imposible que tenga Ángeles ADN de Mangieri. Exactamente. Imposible, sí. Desde todo punto de vista. ¿Por qué los jueces no tomaron en cuenta eso? Bueno, esta es uno de los grandes dilemas que tiene esta causa. Es una de las grandes problemáticas que tiene esta causa y yo tengo respuesta para eso. Y tiene que ver con lo que decía Pablo y con el voto al cual vos hacías referencia. O sea, cualquier persona, porque no es lo que digo yo, cualquier persona que lee el expediente de modo desapasionado no puede concluir desde el punto de vista jurídico y procesal, porque acá se violaron claramente normas del Código Procesal Penal y normas de la Constitución. Y esto no es una entelequia, se violaron claramente. Entonces, en el voto que voy a decir de Luchín hace toda una referencia siguiendo a pie juntillas lo que puntualizó la defensa. Sí. Respecto a la coacción, que va de... Aclaremos que Luchini es uno de los 3 jueces de la Cámara. Ahora, finalmente concluye que no es nulo y hace referencia a algo que es muy importante, pero es muy importante a contrario censo de cómo lo elabora el juez, haciendo una construcción aparente. No lo utiliza como prueba. Porque dice, pero eso es falso, porque dice que en realidad hay una línea investigativa independiente, lo cual no es cierto, porque si fuera cierto,
lo que debiera haber hecho la justicia, y es lo que tiene que hacer el tribunal oral, es anular la prueba ilegal y ir por la línea investigativa independiente. ¿Y sabe por qué no lo hace? Porque no hay línea investigativa independiente. O sea, si acá nos regimos... ¿Qué llamamos línea investigativa independiente? Lo que dijo, o sea, que habría una línea investigativa que va independientemente de la prueba obtenida en forma ilegal, que fue la confesión, y de la mano de la confesión la extracción del ADN, y de la mano de todo eso el modo en cómo se lleva adelante el ADN, que también se lleva adelante muy irregular. Yo te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con la estadística. Jurídicamente, ¿en la Argentina se han volteado pruebas de ADN? Pocas, porque la realidad... ninguna. Pero la realidad es que el ADN también en nuestro país tiene digamos, sí. Contéstame lo que te pregunto. Te acabo de decir pocas. Pocas. ¿Cuáles? ¿Ninguna puede ser? Ninguna, seguramente. Ninguna. Entonces, ¿por qué pensás que esta va a ser la primera? Bueno, porque acá la extracción del ADN viene de la mano de haber obtenido el material en forma ilegal, porque se lleva adelante de un modo absolutamente confuso, y la defensa lo acreditó de un modo claro. Incluso cuando declaró el perito que llevó adelante el doctor Corach, se pudo dirimir de un modo claro que la metodología que utilizó... ¿Cuál fue la metodología? Que se hicieron al mismo momento, se buscaron los dos perfiles en la misma máquina del unísono, lo cual fue un logro enorme de Pierri, doctor Pierri, en el sumario, porque durante 2 meses esgrimió esta circunstancia de la supuesta contaminación, y cuando se llegó, que le enviaron los crudos, es decir, cómo se trabajó dentro del laboratorio, quedó acreditado que se había hecho como lo dijo la defensa. Ahora, yo te pregunto... Perdóname, y concluyo. Y está acreditado en todo el mundo, en los países del primer mundo, e incluso en el nuestro, que ese modo de llevar adelante el ADN no se puede hacer más. Es el modo de hacer el ADN que se ha hecho en todos los casos. Pero además... Pero ¿por qué se ha hecho en todos los casos? No significa que se ha hecho yo bien. A ver, pero usted lo sabe muy bien, porque lo explicó en la causa el doctor Corach, lo habrá leído, sí, entre otros especialistas, que cuando hay una contaminación aparecen cierta cantidad de marcadores, que este no es el caso, ¿se entiende? Si hubo contaminación, yo no sé los números ahora, puedo decir disparate. Aparecen 5 o 6 marcadores. Lo que va a decir el doctor Corach es el que lleva adelante el ADN. Claro, no va a decir que lo hizo mal. La defensa pidió que hubiera una junta de notables de cuota y nunca se hizo lugar. Ahora, pero es legal eso. Pero si es tan legal, a la defensa no se le hizo lugar absolutamente nada durante el sumario. ¿Sabes, Chichero? A ver, queda claro toda la estrategia de defensa que usted tiene, que es muy técnica, me parece que va por el único hueco en el que puede entrar. Es el único hueco que hay, pero no es por el único hueco que está. Pero no me convence de la inocencia de su cliente, no me convence para nada. Pero él no te tiene que convencer a vos, tiene que convencer a los jueces de que está mal. A los jueces no lo convenció, pero a mí aunque sea. Es otra historia, pero el tema es, si usted supiera que una persona está detenida, que en una indagatoria dice que es inocente y que las pruebas que hay fueron obtenidas en forma ilegal, ¿eso lo convence o no? La inocencia. Pero las pruebas son legales. Bueno, no son legales. Pero usted se va a basar. Están yéndose del marco de la justicia. Si no vamos a basar respecto a lo que dice la justicia, todas las personas que llegan para Pablo, no, te está yendo del marco de la justicia. Para ver. Si Mangieri mató a Ángeles, sí, y se obtuvieron mal las pruebas, Mangieri es inocente. Sí, pero no es el caso tampoco. Aunque haya matado a Ángeles. Sí, pero este mató a Ángeles. Pero este no es el caso. Pero a ver, el tema es el siguiente. Yo quiero recordar que antes de que apareciera el ADN, yo te dije que iba a aparecer. Sí, lo recuerdo perfectamente. Yo te dije que iba a aparecer el ADN, que no haya ninguna duda, porque el culpable perfecto ya lo tenían, ¿sí? Ahora, digo, si llegara, no sé si vos tenés esto, vos tenés 5 expertos que digan que estaba mal obtenida la prueba, que puede estar mal obtenida la prueba, vos lo vas a presentar como testigo y van a discutir con Corach eso. Por supuesto. Perfecto. Entonces tenés posibilidad de que por lo menos te den bola. Porque el tema es el siguiente: si tiene una sola prueba y sobre esa prueba hay 5 opiniones diferentes, la prueba se cae. Pero además, si vos me cae la prueba. Aunque sea asesino. Si vos me permitís, desarrollar un poco más. Sí. Vos me permitís desarrollar un poco más. Y las contradicciones en la declaración. No, dejalo, por favor, Pablo, por favor. Si me vas a interrumpir, no hablo más. Y decís lo que decís todos los días en tu programa y siempre te escucho. El día que tengo un problema lo voy a contestar. No, me parece enojado de verdad. Vamos, por favor. Aquí algo que es muy importante. Este caso, todo el mundo ha opinado.
Todo el mundo. Algunos con criterio, otros teniendo un desconocimiento absoluto de lo que es un proceso penal y demás. ¿Qué es lo que es muy importante? La responsabilidad penal de las personas la tienen que resolver los abogados, no la pueden resolver los peritos. ¿Esto qué significa? Los peritos son auxiliares de la justicia. Acá tenemos un ADN contaminado, discutido, aun cuando Pablo... Tenés un ADN. Dígalo. Hasta ahora, pero esto es algo tan importante. ¿Tanto le cuesta al periodismo, en este caso vos, poder decir que lo que hay hasta ahora es una semiplena prueba? Y que el principio de inocencia y que la realidad es que la responsabilidad de las personas se discute en el juicio oral. Bueno, entonces ante cada cosa que yo digo, no me diga la justicia dijo otra cosa, porque si hubiera dicho lo que sostengo yo, no habría juicio oral. Pero voy a esto, déjame terminar. Acá hay un ADN y después no tienen absolutamente nada, porque no tiene lugar, el móvil está agarrado de los pelos. El móvil, según tus libros, no es importante. Vos escribís libros de derecho penal y decís que el móvil no es importante. Eso yo puedo condenar sin móvil. Sí, en tus libros está. Eso por supuesto, pero el gran problema es cuando el móvil en realidad es un indicio más. El problema es cuando el móvil se pone por delante de los indicios y después los indicios se encolumnan detrás de este móvil principal. ¿Qué es lo que ha sucedido acá? Si vos me dejás de desarrollarte dos cosas, mira, esto realmente es tan increíble. Primer procesamiento de Mangieri con la primer pericia médica. ¿Qué dice esa pericia médica? No se sabe cuál es el móvil, pero descarta absolutamente el móvil sexual. Sí, señor. Primera pericia médica. Se lo procesa. ¿Y dónde se produce la muerte? En la compactadora. Entonces se lo procesa por homicidio calificado. ¿Por qué? Por alevosía. Alevosía es matar a traición y sobre seguro, cuando había clara muestra de que la víctima se había defendido. Es decir, que ya era una calificación absolutamente jurídicamente absurda. Sí. Primero, después se hace otra autopsia, donde se juntan 10 notables conforme la misma junta y dicen absolutamente todo lo contrario. Sí. Todo lo contrario. Entonces ya pasamos de descartar el móvil sexual a qué es el móvil sexual. Entonces ya no lo agravamos ahora por alevosía, lo agravamos por femicidio. Por femicidio y por criminis causa. Entonces, esto siempre, en todo el sumario se da lo que se denomina prueba diabólica. Toda la prueba era en contra del imputado. Toda. Y cuando aparecía algo que podía estar a favor del imputado, se lo acallaba. Acá la defensa no se la ha escuchado, ni siquiera se la ha respetado, porque incluso las resoluciones de la Cámara, independientemente de no hacer caso, han sido extremadamente, te diría, agresivas para con la defensa. Está bien. Ahora bien, cuando la fiscal hace el relato del caso, describe una situación que no sé si el juez lo toma o no, que Mangieri ataca y aborda a su víctima en el hall. ¿Sí? Está descripta, espera la llegada de Ángeles, llega Ángeles, la aborda, la intenta obviamente abusar, se produce una especie de defensa y la mata, ¿correcto? Esto es lo que describe la fiscalía. El procesamiento también. El procesamiento dice lo mismo, o sea, describe un escenario. Sí, un escenario que no tiene ningún fundamento. También, a ver, está bien. Lo que digo es, describe un escenario y una situación, es como si estuviera viendo el crimen, ¿sí? ¿A eso cómo te vas a oponer? Pero yo eso no me tengo que oponer, si el que tiene que acreditar la culpabilidad es en este caso va a ser el fiscal de juicio, y todo es una construcción aparente sin ningún tipo de fundamento. Sin ningún tipo de fundamento. Te voy a decir más, hay contradicciones tan absurdas o tan grandes. Por ejemplo, en la segunda junta médica, en la cual se acredita el abuso sexual seguido de muerte, sí, con 2 pequeñas heridas en la pierna de la víctima, pero además se corre la hora de muerte entre las 11 y las 16, entre las 11 y las 17, de las 10 a las 17, sin dar ningún fundamento de eso. Tiene un fundamento que es la hora de llegada y cuando estaba Mangieri, es decir, se corre y se adecúa a la persona que ya tienen detenida. No me animo a decírselo porque va a empezar a gritar. Decime, las grandes contradicciones son de su cliente. No era usted el defensor, no lo culpa usted. No tiene nada que ver eso. Pero las grandes contradicciones son de su cliente. ¿Se acuerdan cómo se lastimó su cliente? Sí, perfectamente. ¿Usted le cree que se lastimó? Lo que dijo en la indagatoria. Que bajó
raspando por la pared y se enganchó con un clavito cuando estaba pintando el zocalito. Es una pavada. Una pavada son las conclusiones a las que se llegan, porque escuché por todos lados, incluso en el auto de procesamiento. Pero sobre las contradicciones. Las contradicciones que puede haber tenido Mangieri, si tuvo contradicciones, las va a aclarar todas en el juicio oral. Que en definitiva es lo que vale. Porque en el juicio oral va a declarar y va a contestar todas las preguntas, y si los jueces entienden que hubo alguna contradicción, la va a aclarar. ¿Es un tipo creíble, Mangieri? Absolutamente. Por eso yo te lo decía, creo, sí, porque no vine a tu programa después que asumí. Te lo dije por la radio. Mangieri es un tipo absolutamente creíble y es un tipo que está muy por encima de la media desde el punto de vista intelectual. Cuando la gente lo escucha, si lo escuchara, porque el inconsciente colectivo, y es lógico, se va haciendo una imagen de lo que van creando los medios de comunicación y los procesamientos de la justicia. Cuando lo escuchen, se van a dar cuenta que ese monstruo que ha creado la opinión pública a partir de la resolución de la justicia es inexistente. Me pregunto, vos tenés experiencia en esto, ¿por qué lo protegen en la cárcel a Mangieri? No, eso lo... Mangieri, ¿por qué? Hay una especie de lugar común que dice que todo violador o abusador que llega a la cárcel es violado. No, eso no es cierto. ¿No es cierto? Eso no es verdad. ¿Vos crees que no hay deseos de justicia dentro de los compañeros de la cárcel? Eso no es verdad. No es cierto. La cárcel, sí es cierto que en la cárcel te pueden pegar y te pueden robar todo lo que tenés, pero el tema de las violaciones y eso el que habla de eso hace 50 años. Es un mito. Es un mito absolutamente. Pues digo, que si un violador, tú dices, viene un violeta a la cárcel. Mira, yo creo. Está bien, vos decís que es un mito, sí. Está bien, digo, yo lo tomo. Pero digo, me llama la atención que los presos, teniendo en cuenta que el crimen que le adjudican es aberrante. En la cárcel, yo te aclaro que en la cárcel no he hecho una encuesta, pero te puedo decir que muchos, no te voy a decir todos, pero porque no lo sé, pero muchos creen que Mangieri es inocente. Eso te estoy diciendo. No, ahora también. Al principio. Ahora también. De hecho fue protegido de Nacho Meyendorf. Ahora también. Pero por eso te estoy diciendo, a ver, ¿quién lo protege? No, ahora también. Está bien, a ver, pero digo, en general, Mangieri no ha tenido dificultades en la cárcel. Me llama la atención porque, insisto, vamos a suponer que no haya violación, pero un crimen aberrante como es hubiera merecido un tratamiento hostil por parte de los presos. Porque es una persona que... Lo cuidan demasiado, tienen miedo que hable, que impute a otra gente. Digo, no entiendo, ¿cuál es el tema? Vos me preguntaba, Pablo, porque fuera del aire me trata de vos y acá me trata de usted, pero bueno. No, pero porque tiene orden. Tiene esa orden. Es la magia de la... Le digo algo y empieza a gritar. No grites. No me lo estoy con 12-8. Es vehemencia, por favor. Es vehemencia procesal, ¿Demencia o vehemencia? Vehemencia. Yo he escuchado muchas veces por qué esta causa tuvo la mediatización que tuvo, y más allá de las connotaciones aberrantes del crimen, sí. Yo creo que uno de los motivos es porque la opinión pública está dividida respecto a la inocencia o no de Mangieri. No, por eso, ya no. Sí, yo creo que sí. Perdieron la batalla mediática. No, perdieron la batalla. Al principio sí, la iban ganando. Al principio la iban ganando, la gente quería que Mangieri era inocente, pero al no gritar su verdad, grave error de tu predecesor, al no mostrar ¿le pueden poner agua, por favor, al doctor Tenga? Sin agua. Al no presentarlo, pasa por dos cosas. O porque tiene miedo de mostrarlo y que meta la pata, o porque la gente fue armando su imagen de monstruo a partir del silencio. Bueno, a partir del silencio. Ahora, digamos... El silencio de un tipo lo convierte de una imputación de ese tipo. Porque esto se va a librar. Vos vas a librar dos batallas, jurídicas sin ninguna duda, pero mediática. Y la mediática la tenés perdida de entrada. O sea, vas a tener que dar vuelta mucho para poder dar la vuelta. Primero, vas a tener que encontrar un tribunal lo suficientemente valiente. Eso desde ya. Sí, muy valiente, como para que si realmente encuentra que todas las pruebas son fruto del árbol podrido, venenoso es, del árbol venenoso, ¿sí? O envenenado, si esas pruebas son así, libere al acusado. No, acá yo creo... No se debe entender. Vas a tener que encontrar un tribunal que tenga una bola de este tamaño. Eso lo decía Pierri el otro día, tiene razón, o sea... yo creo que por supuesto que el único interés que a mí me corresponde es
hacer todo para acreditar la inocencia de Mangieri, pero yo creo que este es un caso que excede el tema de Mangieri. Acá está en juego realmente la institucionalidad del proceso penal. Yo creo que los ojos del periodismo tienen que estar posados si Mangieri es culpable o es inocente, y tiene que estar posado respecto a si realmente Mangieri tiene un juicio justo, porque si Mangieri no tiene un juicio justo, nadie tiene un juicio justo. ¿Vos le crees a Mangieri? O sea, absolutamente. ¿Por qué le crees? Le creo absolutamente. Primero, ¿por qué le crees? Le creo porque ha hablado, porque vos, para saber que una persona es inocente... ¿Qué explicación da? No te pido que me digas la como no, la misma, por eso te digo, yo no sé cómo aparece Mangieri como imputado. Yo no sé cómo se tiene que manifestar una persona, o sea, cómo la opinión pública querría que una persona grite su inocencia. Hay muchas personas. Soy inocente. Bueno, nunca toqué a esa chica. Si no lo ha hecho, públicamente, lo va a hacer. Lo va a hacer en breve. Es decir, lo primero que tenés que gritar es eso, soy inocente, nunca toqué a esa chica. Si públicamente no lo ha hecho en el expediente, más allá de algunas contradicciones que la salvarán en el juicio oral, lo va a hacer. ¿Por qué le creo? Porque del expediente, lo que te dije, a mí el expediente me dice que hay una persona que dijo ser inocente cuando tuvo la posibilidad de decirlo, y que las pruebas que lo incriminan son ilegales. Y cuando he hablado con él, es una persona que me ha manifestado de un modo absolutamente claro su inocencia, y realmente a mí me ha convencido. ¿Le puedo contar algo? Ya que usted habló con la familia, ¿no? ¿Por qué mintió la señora? No, eso es un tema viejo que no me... viejo. Bueno, entonces que le imputen falso testimonio, si hubiera... No es falso testimonio. Ahí no es falso testimonio. Ahí no es... ¿Por qué mintió? Descubrimiento. No se le preguntó. ¿Usted le habló? ¿Le preguntó? No mintió. Eso lo dijo 20 veces, que le habían dicho que lo iban a corregir y que si no declaraba de nuevo, y nunca más la llamaron a declarar. Y Lorel está también para eso. Pero no le preguntó a usted por qué mintió. ¿Pero por qué mintió ella? Pero no mintió, pero te acabo de decir. No mintió. ¿Se confundió? ¿Decís? No. Mintió claramente que estuvo en el departamento dándole coartada a su marido cuando todavía no lo tuvo. Eso no es cierto, y eso le jugaría a favor. Lo aclaró 40 veces en los medios de comunicación, a diferencia que, como decimos, puede haberlo hecho Mangieri, no evitar su inocencia. Lo aclaró y la justicia nunca la llamó, y además hay algo... Porque no es delito. Pero procesalmente se has equivocado. Porque el encubrimiento... No, yo de profesor no sé nada, soy periodista. Por eso te lo voy a decir. Aunque me hagan ustedes... Las excusas absolutorias, pero déjame terminar esto. Las excusas absolutorias en el encubrimiento y otras que surgen en el artículo 185 se dan en la etapa de juicio oral, no en el sumario. Sí. O sea que la imputación debiera hacerse igual, independiente. O sea, no es, bueno, la esposa no es así. Y realmente nunca tuvo ninguna imputación, con lo cual el juez de primera instancia habría entendido que no mintió. No, yo creo que entendió que se confundió. Exactamente. ¿Qué pudo haber sido también, digo? Si vamos a empezar a hacer el friso de las personas que se equivocaron, vamos a empezar por muchos que declararon. Y sí te quiero aclarar algo. Incluso de la familia de Ángeles. De todos lo que declararon, dijeron o fueron reticentes. Yo te voy a decir algo, porque siempre preguntan, ¿sí? Si no fue Mangieri, ¿cuál fue? Independientemente que el cliché, pero en realidad es la realidad procesal, que un defensor lo que tiene que acreditar es inocencia y no las responsabilidades penales de un juicio, y independientemente que yo pueda tener teorías, pero nunca las voy a hacer públicas porque no corresponde, del juicio oral sí pueden salir líneas investigativas que no es esta, porque en realidad durante el sumario la fiscal la descartó de entrada porque tenía un culpable, y generalmente en la justicia argentina... ¿Cuál, por ejemplo? Muchísimas. Y acabo de decir que no voy a hacer referencia. Pero son esas generalidades que no conocen. No, a ver, yo te voy a explicar. Lo hemos hablado acá nosotros, supongo que es primero. Lo único que hay es un ADN. Algunas heridas sospechosas en el responsable. Eso ya es mucho más que en otros casos, Chiche. Cuya génesis no está acreditada. Vamos a suponer que sean dudosas. Oportunidad, contradicciones. Pero digo, a ver, con eso no condenas a nadie. Yo creo que... Pero la sumatoria es mucho lo que hay. La sumatoria, no sé. Yo lo que te digo es lo siguiente. Vamos a suponer que todo eso empieza a ser dudoso, ¿sí? Porque estoy seguro que en el juicio va a haber cosas que se van a aclarar y no va a ser. Digo, yo lo que no veo, ¿en qué momento vas a poder quebrar
vos la línea de convertir lo que él ve como fáctico, contradicciones, suma de elementos que tiene, con algo que es muy contundente, digamos, no se sabe cómo descartó el cuerpo. Digo, para los efectos del crimen, ¿importa eso? Pero, o sea, no. Las cosas que son fácticas fuertes. Para la autoría, no. Podría decirte que no, pero por eso te digo, todo tiene que ser analizado. No se contradiga con su libro, doctor, ¿eh? No, yo no me contradigo. Bueno, puedo contradecirme, en definitiva, todos tenemos derecho a contradecirnos. Tengo una verdad. Pero el móvil no, es lo que dice. Pero tengo otras que no alcanzo. Lo que dice él es que el móvil no es bueno, la realidad es que acá hay algo que es bastante elemental y te reitero. Si rige el Estado de Derecho, pues acá lo escucho a Pablo, que tiene todo en contra. Si rige el Estado de Derecho, tiene todo a favor. Si las únicas 2 pruebas que lo incriminan fueron obtenidas de modo ilegal. Por eso te digo, si lo condenaran con esas pruebas obtenidas de un modo ilegal, vuelvo a reiterar, el sistema institucional en lo que hace al proceso penal... Le sacaron sangre, es ilegal. Pero no es ilegal. ¿Vos me estás hablando en serio? Sí, lo estoy hablando muy en serio. No, pero lo que ellos te hablan de la contaminación del análisis. Contaminación, pero no es ilegal. Pero ¿cómo no va a ser ilegal? Pero ¿cómo no va a ser ilegal si confesó de un modo absolutamente anómalo cuando fue torturado y cuando fue coaccionado? No. Pero por favor, bueno, por favor. Lo reconoce el propio Patosky. Pero por favor. Lo reconoce, lo reconoce a Patosky. Pero el mismo cliente del doctor dice que no fue torturado. Por favor, bueno, apremiado. Que si querés te hago la diferencia entre vejación eso surge de la lectura del sumario. Hasta el propio Patosky da a entender que lo habían apretado como un gusano. Todo fue muy ilegal. Lo llevaron como testigo. Pobre Mangieri. Lo hacen confesar. No, pero que le quiero recordar lo que dijo Patosky. Patosky es el padrastro de Ángeles. En su momento. El primer sospechoso de la causa. Hay una cosa muy terrible que cuenta, que cuando Mangieri, él lo abraza a Mangieri y le pide disculpas, el propio Patosky le pide disculpas a Mangieri por lo que lo estaba haciendo pasar. Sí, lo recuerdo. Lo vio muerto de susto, terriblemente agobiado por la presión, y de algún modo da a entender que y que lloraba como una chica. Sí. Acuérdate que lo dice. O sea que evidentemente no estaba en condiciones de declarar. Pero sumado a todo lo que vos decís, a él le suspenden la testimonial. Sí. Y después lo vuelven a escuchar cuando la fiscal nunca más tendría que haberlo escuchado porque ya había suspendido y tendría que haber llamado al juez. ¿Cómo está bien? No, está mal. A ver. Pero ¿qué hace ilegal todo el proceso? Pero lo que te acabo de decir. Mire que esa estrategia de la defensa se la voltearon, ¿eh? Pero le pregunto, ¿y qué pasa con la ADN? ¿Cuál es lo ilegal de la ADN? No, pero vos realmente... te lo explico. Él sostiene que la prueba... ¿Sabes lo que me tiene cansado este caso? Se olvida mucho de Ángeles Rawson. No le importa nada. No. Nosotros lo único que hablamos... Siempre es lo mismo. Pero para. Esta es una chicana barata. No tiene absolutamente nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Yo tengo el rol de defensor. Esto no significa ni que me olvide de que la víctima es Ángeles Rawson, ni que yo no respete, ni que yo no respete a la familia, ni que no ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Esta es una chicana barata. Acá muy baja es muy baja. Sí, ¿cómo que no? No, yo quiero aclarar lo siguiente, porque yo se lo dije también a Pierre y lo quiero aclarar. El mayor respeto que debía haber habido por Ángeles es una investigación irreprochable desde el punto de vista jurídico criminal. Y no la hubo. Digamos, hay un culpable perfecto, probablemente sea. Es muy probable que Mangieri haya sido el asesino. Eso lo determinará la justicia, pero lo que te digo es que nunca respetaron a Ángeles porque no hicieron una investigación correcta. Tenían que haber agotado todos los recursos para una investigación que no deje ninguna duda. No hay una sola cámara que muestre qué pasó para el otro lado. Lo único que se ve, Ángeles llegando. Ángeles salió, nadie lo ve. No hay un registro de en qué momento sale el cuerpo de Ángeles o alguien tira el cuerpo en algún container.
No hay elementos probatorios medianamente suficientes para decir, bueno, el escenario fue este, no apareció una sola prueba. En un edificio que es fácil de recorrer y chequear. No hay requisito genético, ni pelo, ni nada en todo el edificio. No hay una palabra. No, pero a ver, la falta de respeto. Para usted es ilegal. No, pero esto no es una discusión personalizada. Chicos, por favor, no quiero que entre esto, no es el estilo del programa. Acá no hacemos discusiones personales. Estamos haciendo discusiones objetivas. Cuando vos decís eso, yo también digo, muchachos, acá hay una chica que fue asesinada. Sí, y nadie investigó adecuadamente. Yo creo que no se hizo la investigación. Nosotros dijimos acá, no hay investigación judicial criminal en Argentina. No debía haber cabido duda. Es un caso que se resolvía en horas, Paulo. Cualquier policía del mundo con, digamos, con decisión política y cualquier fiscal medianamente inteligente resuelve este tema en 48 horas. No puede ser que nadie haya visto nada. No puede ser que nadie en el edificio haya oído nada. Nada, absolutamente nada, en una hora en que todavía hay gente en el edificio. No hay un solo elemento. Yo creo que no se investigó adecuadamente, porque a lo mejor pensaron imputar directamente a Mangieri o al padrastro. Yo creo que es eso. El juez fue a tomar pruebas de el piso el día que Mangieri se confesó, supuestamente. O vos no te acordás cómo fue que estaba Mangieri ya prácticamente esposado, y ahí fue un batallón a revisar. Mientras si estaban tomando la supuesta testimonial, le estaban allanando el sótano de la casa, buscando en el auto prueba, y todo eso, todo un grupo. Yo te digo sinceramente, ahí se le faltó el respeto. Después, si la prueba va a poder probar o no el doctor Tenca, si puede obtener legalmente, la verdad no sé. Ahora, si lleva 5 expertos que lo sostienen, va a haber un problema, pero realmente ahí se le faltó el respeto. Vos sabés que no dijimos, nosotros veníamos reclamando una investigación seria. Sí, pero para mí no hay. La principal persona le faltó respeto a la víctima, al que la mató. Obvio, sí, está bien, obvio. O sea, pero todavía no sabemos si es culpable. Sí, hasta el juicio oral. Si querés hablamos después del juicio oral.